Hola, buen día para todos. Bueno, acá estamos en el tercer día de este seminario. Y bueno, mi nombre es Valentina y hoy vamos a estar hablando un poquito del modelado 3D como herramienta de trabajo. ¿Sí? Cualquier duda que tengan a lo largo de toda la charla o consulta o idea que se les vaya ocurriendo, nos la escriben por el chat que mi compañera me la va a estar pasando y las vamos a poder compartir entre todos. Hubiera estado ideal que a medida que yo hablo me puedan interrumpir y por las ideas que vayan surgiendo y todo lo que se les ocurra para hacer en el aula, pero bueno, no podemos, así que por el chat va a ser bienvenido. Bueno, y un poquito el foco de hoy, la charla de hoy, va a ser con la herramienta del modelado 3D, que algunos de ustedes ya la conocen porque ya la han usado, capaz que otros no, pero se llama Tinkercad, es una herramienta gratuita que funciona online, muy sencilla de usar. Vamos a hacer foco en esa herramienta, pero no vamos necesariamente a hacer todo un taller basado en cómo usar esa herramienta, porque para eso tenemos uno de los cursos que es bien cortito, que después al final de la charla se los vamos a estar compartiendo. Pero en realidad un poquito el foco de hoy es cómo utilizar esta herramienta como una herramienta de trabajo, efectivamente, ¿no? Como dice el título. Es decir, cómo incluirla y sobre todo lo que nosotros nos vamos a quedar hiper contentos si ustedes después de la charla de hoy se van con la idea de que no necesariamente para trabajar con un programa de modelado 3D tengo que tener una impresora. Por eso es que esta charla la hicimos abierta a todo público, porque todos podemos utilizar un programa de modelado 3D para diseñar, para hacer esa parte del proceso de trabajo y luego elegir cómo materializar eso. ¿Sí? La impresora 3D es un camino, pero no necesariamente es un requerimiento para trabajar con este tipo de programas. Eso es el gran foco de esta charla de hoy, cómo analizar un poquito todos estos procesos que se van dando y que muchas veces se dan de manera intuitiva, pero bueno, vamos a arrancar un poquito con todas estas etapas de trabajo, ¿sí? Bien. Un poquito para como organizar el proceso en general, de repente es que tenemos como este gráfico donde todas estas etapas se van dando y muchas de ellas las hacemos inconscientemente. Pero en el día de hoy vamos a hacer foco simplemente en 4 de ellas, ¿sí? Que son estas que están por acá, que son la necesidad o el interés por diseñar, el relevar un objeto de referencia o espacio, el boceto de ideación o esquema de ideación y el modelado 3D en Tinkercad, o sea, que es la herramienta de modelado que nosotros vamos a materializar digitalmente todo esto que vamos a hacer al principio, que es bien importante, ¿sí? Y un poquito de cómo arrancar, porque muchas veces eso es lo que más cuesta, ¿no? De, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Eso a veces nos cuesta un poquitito, queda todo como muy amplio y no sabemos bien para dónde arrancar, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar? ¿Qué pregunta? ¿Sí? Eh, esta necesidad o interés por diseñar, o sea, ¿qué quiero hacer? O ¿para qué es esto que quiero hacer? ¿O en qué me quiero enfocar? El cómo empezar todo este camino, podemos tener diversos focos, enfoques, campos para trabajar. Y a grandes rasgos nosotros como que armamos una categorización, ¿no? Una categorización muy genérica, si se quiere, pero para empezar un poquito a delinear, ¿no? Para pasar de lo más macro a lo más micro, ¿sí? Si se quiere, bueno, yo tengo un espectro súper amplio, pero ¿cómo lo puedo empezar a acotar? Para guiar mi trabajo, en este caso, con el programa de modelado, ¿sí? Y un poquito esto acá no lo planteamos como pregunta, pero perfectamente podrían haber sido preguntas, ¿no? Es decir, estos, por ejemplo, la primera que es intereses concretos, es decir, ¿en dónde radica el interés mío y de mis estudiantes, de los chiquilines con los que vamos a trabajar? ¿Qué les interesa? ¿Es una temática? ¿Es una problemática en el centro? ¿Es, no sé, alguna noticia en concreto que salió?
¿dónde está el interés por parte de ellos o de todo el equipo, ¿no? Docente y de estudiantes? ¿Y dónde están las motivaciones? Porque capaz que, no sé, hay una temática súper interesante, pero la motivación va por otro lado. Quizás la motivación es de esa temática hacer algo que sea un, no sé, un prototipo automatizado de algo, y ahí porque los chiquilines quieren hacer algo en concreto, quizás vincule con otra tecnología o no, que es un poquito lo que hace referencia a este punto acá, que digo, puede pasarnos que se incluya, como puede que no, no es una condición. También otra cosa a definir bien importante es, bueno, qué foco o enfoque queremos darle, ¿no? O sea, el trabajo con el programa de modelado va a tener un foco más bien curricular, es algo en concreto de la currícula que nosotros queremos trabajar, queremos que los chiquilines visualicen los conceptos a través del programa de modelado, o en realidad es un proyecto un poquito más amplio que lo que busca, o el rol del programa de modelado ahí es un poco más como asistente de otra cosa, ¿sí? Hagamos el ejercicio de, no sé, si esto fuesen preguntas, bueno, ¿cuál es mi interés? Bueno, mi interés es trabajar con la temática de energías renovables. ¿Y dónde está la motivación de los chiquilines? Bueno, la motivación en realidad es hacer un prototipo funcional de algo, o sea, algo que nos permita interactuar, que no quede en el abstracto. ¿Vamos a vincularnos con una tecnología? Y de repente sí, de repente queremos vincularnos con el kit de robótica, con la placa microbit. ¿Y qué foco tiene esto? ¿Yo quiero dar un tema en particular o de repente es un proyecto a nivel de centro? Y con estas 5 o 6 preguntas que ustedes puedan identificar, ya se empieza un poquito a acotar de ese gran cómo empezar o por dónde empiezo. Si ya lo empezamos a definir. Para pasar después un poquito a la siguiente parte. Todas estas fotos que ustedes ven acá, yo me van a ver bien en chiquito, pero las tengo acá conmigo, ¿sí? A ver, ahí. La van a ver bien chiquito, pero están todas acá conmigo, ya sea el prototipo impreso o el hecho con otro material, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros dijimos, bueno, vamos a enfocar esta charla con ejemplos prácticos, ejemplos de aplicación de todo esto que acabamos de charlar. Y vamos a hacer con los dos focos, con el foco en un proyecto, ¿sí? Y con foco en algo curricular. Invito a, si tenemos profes de alguna de estas asignaturas, que nos hagan todas las preguntas que quieran por el chat, o correcciones o sugerencias. Va a ser bien interesante si tenemos algún profe de estas asignaturas conectados. Pero un poquito va a ser analizar todas estas etapas que explicamos al principio, que mencionamos al principio, explicarlas a través del desarrollo de estos prototipos, ¿sí? Cómo hacer ese foco, tanto a nivel proyecto de centro o con alguna tecnología, que en este caso es esta que ven acá a la izquierda con la placa microbit, o con un foco en asignaturas, ¿sí? Que en este caso elegimos 3, un foco en la asignatura de biología, otro en la de matemática y otro en la de química, ¿sí? Vamos a estar explicando todas estas etapas a través del desarrollo de estos prototipos. Bien. Identificamos nuestra necesidad o nuestro interés por diseñar X cosa, ¿no? Que en este caso son 4 cosas. Vamos a tener el enfoque proyectual, que es con la placa microbit, y los 3 enfoques en asignaturas, que es el de biología, matemática y química, ¿sí? Entonces, con eso en mente, ya tenemos nuestro, bueno, el qué queremos hacer y por qué, ¿sí? Porque queremos trabajar algo a nivel conceptual de la currícula para visualizarlo mejor en las asignaturas y porque queremos de repente hacer un objeto para trabajar con X tecnología, que en este caso es el servomotor de la placa microbit. Teniendo eso definido, es que vamos a empezar por esta segunda parte, que es relevar el objeto de referencia o espacio. Y acá la palabra relevar en realidad está utilizada, si bien vamos a relevar efectivamente, vamos a medir, porque es muy necesario el medir el objeto de referencia o el objeto real que tenemos, ¿sí? También es muy importante en esta etapa sacar esto que está acá arriba, que no es menor, que son las condicionantes de diseño, ¿sí? De cada cosa que vamos a querer desarrollar. ¿Por qué les digo que esto es bien importante?
porque nos van a guiar en el proceso de trabajo desde el qué quiero hacer hasta la materialización, ¿sí? Nos van a dar ciertas pautas a cumplir y nos van a ordenar, ¿sí? Este paso a paso. Es de mucha ayuda, que muchas veces este paso lo hacemos de forma inconsciente, pero a veces está bueno de repente escribir ciertas condicionantes para después en la siguiente parte, la siguiente etapa, poder traducirlas, ¿sí? Imagínense, les voy a poner un ejemplo así más real antes de ir a estos ejemplos en concreto, pero imagínense que alguien a mí me dice quiero modelar una ventana y no me dice más nada, ¿sí? Quiero hacer una ventana. Todos más o menos sabemos a priori cómo es una ventana. Pero las condicionantes de diseño a mí me van a requerir, me van a dar otra información. A mí me pueden decir, bueno, quiero una ventana de unos 50 por 1 metro. Quiero una ventana que va a ir de exterior a interior, o interior a interior, o necesito una ventana que pueda tener una protección exterior frente al sol, o que tenga alguna protección de seguridad. Todas esas son condicionantes de diseño, que a priori me van a estar indicando a mí cómo voy a tener que diseñar ese objeto. ¿Sí? No es lo mismo hacer una ventana genérica que una ventana con todas estas condicionantes que a mí ya me fueron contando o que fui identificando. Y esto es un poquito lo que vamos a hacer con estos 4 prototipos que mencionamos al principio, con el soporte para el servomotor, con la representación de la mano articulada, con el cortador circular y con la representación del dióxido de carbono. ¿Sí? Bien. Nosotros no sé si conocen a nuestros referentes de Micro:bit, pero Belo y Rodri trabajan mucho con la placa y nos dijeron que siempre les pasa que cuando van a trabajar con el servomotor, terminan pegándolo a una mesa con una cinta para que este no se caiga. Ese era nuestro punto de partida. ¿Sí? Ese fue nuestra motivación, nuestro interés. Se nos cae el servomotor, siempre nos pasa. No tenemos manera, o sea, siempre que estamos trabajando con él, se nos cae y tenemos que recurrir a una cinta y después siempre tenemos que andar transportando esa cinta para otro lado y se nos cae y no queda prolijo y no queda lindo. Bien, entonces, con eso en mente, es que nosotros podemos empezar a definir a priori ciertas condicionantes de diseño de lo que queremos que cumpla. Y en este caso, el programa de modelado cumple un rol no tan protagónico, porque el proyecto va por otro lado, en utilizar el servo y que mueva otra cosa, pero sí lo queremos utilizar para hacer este soporte, que es necesario para nuestro proyecto. Y lo primero que tenemos que tener presente es que, bueno, vamos a tener que medir este servomotor, ¿no? Por todas sus partes, sus contornos, sus huecos que tiene, que no tiene. Eso es primordial. Por suerte en Tinkercad lo tenemos, el servo ya en Tinkercad, que eso es otra facilidad más. Pero también ciertas condicionantes que son impuestas por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Nos dijeron que el servo se tiene que mantener fijo, que no se tiene que caer. Entonces, eso es algo que yo tengo y que se tiene que mantener en la posición que yo lo necesito, es decir, de forma vertical, paradito, ¿sí? Con el eje hacia arriba. Y a ver si lo tengo por acá para que lo vean. Ahí. ¿Sí? Lo tengo que tener paradito. En esa posición es que tengo que mantener el servo. También tengo que tener otras condicionantes por la morfología del servo. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte donde van los cables, donde yo hago las conexiones, ya sea a la placa o a la protoboard, tiene que quedar libre porque los tengo que poder utilizar. Entonces, el soporte que yo realice no tiene que tapar la parte de los cables. También, el soporte que yo haga tiene que dejar libre la parte superior, ¿sí? Del soporte. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo coloco el objeto sobre el eje del servo para efectivamente poder moverlo. Eso es otra condicionante y bien importante. Y por otro lado también es que el soporte tiene que ser algo que sea dentro de lo posible de fácil colocación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tenga que tener un agarre muy específico para poder dejarlo fijo. ¿Sí? Estas son todas mis condicionantes a priori que yo sé que va a tener que tener el objeto que vayamos a diseñar. ¿Sí? Que eso ya nos está dando como mucha información
antes de empezar a hacer nada, ni en el programa, ni en el papel. Pasemos al siguiente, que ya es con otro foco. Acá el foco en la representación de la mano es, de repente, trabajar con algunos contenidos curriculares de la asignatura, ¿no? Como es una mano. Por ejemplo, nosotros acá vamos a hacer foco en qué partes componen la mano, las proporciones de cada una de ellas, y cómo se genera el movimiento con las articulaciones, ¿sí? Porque la gracia es hacer esta mano articulada, o sea, poder representarla, pero poder hacer, o por lo menos intentar hacer una mímica de los movimientos que hacemos con nuestra mano. Y esto ya no es que tengan más bien requerimientos, sino son conceptos que yo quiero trabajar. Si tenemos algún profe de biología y se les van ocurriendo de repente otros conceptos a trabajar, ¿sí? Siempre pensando desde que tenemos un programa tridimensional que nos va a ayudar a visualizar todos estos conceptos que a veces quedan en el abstracto o a veces quedan en el papel o en algún video que podamos encontrar. Eso es la ventaja que nos da trabajar con un programa de modelado 3D, el que nos ayuda a visualizar ciertas cosas que a veces no podemos. Entonces, esos como a grosso modo los conceptos que vamos a querer desarrollar con el diseño de esta mano articulada. Pasemos a matemática. Si voy muy rápido, me van diciendo, me van poniendo algún comentario o lo que sea, pero si no, sigo, ¿sí? En matemática decidimos hacer un cortador circular, ¿sí? ¿Por qué decidimos hacer un cortador circular? Bueno, porque quisimos trabajar el concepto de fracciones, ¿sí? Hacer un diseño que a mí me ayude a trabajar con los chiquilines cómo entender las fracciones. En matemática hay muchísimos puntos de encuentro con este programa. Podemos trabajar desde no sé, cómo se asignan las medidas, ¿sí? De las referencias de las cotas. Podemos trabajar ya mismo con los elementos tridimensionales que tiene el programa, ¿sí? Con los cuerpos tridimensionales que tiene. También podemos trabajar con estadística, con porcentajes. O sea, a nivel de los conceptos en matemática, de los contenidos curriculares, tenemos mucho para poder vincular. Pero en este caso en concreto dijimos, bueno, vamos a desarrollar las fracciones. Vamos a hacer un cortador circular y vamos a darle a este cortador circular ciertas condicionantes para poder hacer este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, este cortador tiene, para que sea circular, tiene que estar contenido dentro de otra forma, dentro de otra figura. Tenemos que poder hacer subdivisiones diferentes para justamente trabajar las fracciones, que no sean solo mitades, que sean tercios, cuartos, quintos, etcétera, etcétera. Y que todas estas subdivisiones puedan ser iguales, ¿sí? Esos son los conceptos o los puntos que a mí me interesa dar a priori para poder desarrollar este cortador circular con los chiquilines, ¿sí? Y por último, en la asignatura de química, tenemos acá una particularidad porque hicimos dos versiones. Yo les voy a mostrar una, pero tengo la otra acá hecha con otro material. Hicimos dos versiones de representación del dióxido de carbono, ¿sí? Una más realista y otra que es como una adaptación, pero manteniendo ciertos conceptos. Y acá de nuevo, a ver, el foco es trabajar con el elemento, ¿sí? A trabajar con el dióxido de carbono. De repente entender ciertas partes de la conformación del dióxido de carbono a través del software de modelado. Entonces, ¿qué condicionantes a priori es que yo debería de respetar o debería de darle a los chiquilines para empezar a trabajar? Bueno, la cantidad de átomos del elemento, las proporciones en relación, ¿no? Cada uno que tiene de ellos, cuál es más grande, cuál es más chico, o si alguno tiene que ser igual. Cómo son estos enlaces entre los átomos, ¿sí? Y si el objeto puede ser único o no, o si es encastrable. Acá tenemos hechas las dos versiones, pero puede ser una de las condicionantes, ¿no? Que ya me esté guiando el trabajo. Entonces, vieron que antes de hacer nada, ya tenemos como un montón de condicionantes para empezar a trabajar. Y esto es antes de agarrar una hoja y un papel y antes de pasar al programa Tinkercad, ¿sí? Este ejercicio siempre está bueno hacerlo porque nos va a ordenar antes de empezar a trabajar, ¿sí? Y nos va también a hacer un poquito más eficiente, y si se quiere, la cantidad de ajustes que le tengamos que hacer a ese modelo
hasta llegar a la versión final, ¿sí? Y ahora vamos a pasar, si esto quedó, si no hay ninguna duda o comentario de capaz que de los temarios a hacer, pasemos a la siguiente fase. La siguiente etapa es bien importante, que es el de boceto o esquema de ideación. Y acá algo usual que nos pasa siempre es que nos dicen antes de empezar, que yo dibujo muy mal, o yo no soy bueno para dibujar, o no me sale. Y esta etapa en realidad no nos importa si somos buenos o no dibujando, ¿sí? En realidad lo importante acá es poder traducir. Por eso es que quisimos como dejar este mismo formato de columnas y demás. Queremos traducir todo eso que teníamos escrito en texto, lo queremos traducir a algún esquema o algún boceto, ¿sí? Eso es lo ideal, o sea, lo esencial que tiene que pasar en esta etapa. Nosotros tenemos que ser capaces de, bueno, yo tengo 5 condicionantes o 5 puntos a trabajar, a desarrollar. Quiero poder hacer un esquema o un bocetito bien sencillo que me ayude a pasar a las 3 dimensiones, ¿sí? Esta etapa es bien importante porque cumple como un doble rol. Si bien tengo que poder traducir lo que traigo de mi etapa anterior, que son estas condicionantes, este relevamiento que hicimos, tengo que poder traducirlo y esa traducción me tiene que ayudar para ir al software de Tinkercad, ¿sí? Eso es lo principal que tiene que cumplir esta etapa. Porque es muy difícil pasar del texto puro y duro a ya entrar al programa de Tinkercad y empezar a manipular con él, ¿no? O sea, por más allá de que lo sepamos usar, tenemos que tener un punto intermedio para que se nos ocurran estas ideas, para idear diferentes prototipos, formas, todo lo que se nos pueda ocurrir. Y también para intercambiar, ¿no? Porque digo, esto es muy rico siempre cuando lo trabajamos en equipo. De repente el boceto que se le ocurrió a uno se puede vincular bien con el esquema que se le ocurrió a otro, o entre esquemas o entre bocetos. O sea, esto es indistinto. Y también lo que tiene que cumplir esto es que no tiene que ser, por eso cuando nos dicen, es que yo dibujo mal, en realidad no nos importa, o sea, eso no es importante. Nosotros lo que este boceto tiene que poder cumplir es que nos sea de ayuda a nosotros, que nosotros lo podamos interpretar, que sea esta ayuda para pasar a las 3 dimensiones. No importa si es un dibujo muy elaborado, poco elaborado, lindo, feo, viste, que eso es muy particular, digo, qué es lindo y qué es feo. Entonces, esto tiene que ser una ayuda, tiene que ser algo más bien de un foco práctico, ¿sí? No tiene que ser un impedimento el dibujo malo, no me llevo con el dibujo, ¿sí? Y bueno, empecemos un poquito con esta traducción, ¿no? De todas estas condicionantes que tenemos, ¿sí? Vamos a repasarlas y vamos a traducirlas en un esquemita o en un bocetito medio rápido. El soporte del servomotor, nosotros tenemos como protagonista nuestro servomotor. Este servomotor, para los que no conocen, viene en el kit de extensión de la placa microbit. Y esta parte, no sé si llegan a ver bien mi cursor, pero esta parte de acá arriba es el eje del servo y es donde va esa especie de... es donde van a ir los objetos, ¿sí? Que nosotros queremos que se muevan. Esta parte de acá es la que debemos dejar libre, como habíamos puesto en la diapo anterior, porque esta es la parte que va a conectar con mi placa, con mi protoboard, y tiene que estar en esa posición vertical. Entonces nosotros pensando un poquito y dibujando de acá para allá, y bueno, y viendo qué elemento en común podemos encontrar para hacer este soporte, porque eso era también una de las características, ¿no? Poder encontrar un agarre fácil, hablando mal y pronto, ¿sí? Es que llegamos un poquito a esta forma, que es como una especie de C, yo estoy haciendo así con mi mano, como una especie de C que va agarrado a algo. ¿Y por qué es que elegimos esto? Bueno, es porque en realidad siempre vamos a trabajar sobre una superficie. Mesa, escritorio, no sé, de madera, plástico, lo que sea que, de la manera que sea esa superficie, de la forma o del material que tenga, siempre va a tener que tener un borde, a veces más ancho, menos ancho.
Entonces dijimos, bueno, tenemos que idear una especie de soporte que pueda estar agarrado de alguna forma al borde de una mesa, ¿sí? No importa el grosor, más ancha, menos ancha, la forma que nosotros ideemos tiene que tener ese ajuste regulable, ¿no? Entonces, acá es donde se empieza a traducir todas estas condicionantes. Es un objeto que o sea, que podemos poner en cualquier lugar, o sea, siempre que tengamos el borde de una mesa, borde de una superficie. Y acá es donde empezamos a rayar encima de este esquemita inicial, porque bueno, acá ya podemos identificar, mi soporte tiene que estar vertical, acá arriba no puede haber nada, acá atrás tampoco. Bueno, acá en esta parte de arriba le podría hacer un hueco para que entre el servo, para que quede fijo, ¿sí? Tengo que, bueno, ahí ya nos vamos a tener que poner más en específicos y vamos a tener que relevar muy bien los tornillos que trae el servomotor, el kit, para poner acá, a ver qué dimensiones tienen para que puedan roscar acá arriba, cómo tiene que ser ese ajuste regulable, como una especie de pinza que abre y cierra. Pero este tipo de esquemas, vieron que no es nada muy elaborado, son literalmente 3 líneas. No es algo que nos tiene que insumir tampoco demasiado tiempo. Lo principal acá es poder hacer esa traducción entre todos esos requerimientos escritos que nos dijeron, que analizamos, que encontramos, poder traducirlos a alguna especie de esquemita, ¿sí? Y ese esquemita después lo vamos a ir interviniendo y vamos después a pasar al programa Tinkercad, con todas las especificaciones que tiene el programa, ¿no? Para trabajar luego. Pero bueno, esa es un poquito la idea de cómo hacemos esta etapa de bocetado rápido para luego pasar al programa de modelado. Si hasta acá tenemos alguna duda o algo que no haya quedado muy claro de esto que voy explicando, lo ponen por el chat, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos al foco en las asignaturas. Y esto lo quise hacer lo más simple posible a los efectos de mostrárselos, pero de nuevo, es poder analizar de estas condicionantes que yo tengo, utilizando el objeto de referencia, qué es lo que voy a querer hacer, qué es lo que voy a querer trabajar. En este caso tenemos una mano, ¿ya? Que es la ventaja de que es algo que conocemos mucho, que no tenemos que familiarizarnos con este objeto de referencia nuevo, con esta parte del cuerpo. Y lo ideal acá es empezar a analizar por etapas. Nosotros habíamos dicho que queríamos trabajar con las partes componentes de la mano, queríamos analizar la parte articular de la mano, cómo realiza el movimiento. Y bueno, y eso es lo que este esquemita pretende hacer, ¿sí? Pretende poder... Siempre hay tiempo para complejizar luego las cosas. Lo que yo les recomendaría es arranquemos siempre por formas básicas, geometrías simples que podemos identificar rápidamente sin mucho análisis y que luego podemos complejizar. Entonces, ¿qué es lo que quiero con esto? Quiero que ustedes vean que la mano básicamente la simplificamos a 3 geometrías simples, a 2 cubos con diferentes proporciones y a un cilindro. ¿Y por qué acá en esta etapa yo estoy hablando de cilindros y cubos? Porque yo ya sé que luego, porque es la herramienta que voy a utilizar, si ustedes luego, en este caso es porque estamos trabajando con Tinkercad, pero si ustedes luego quieren trabajar con otra herramienta de modelado, se adecúan a esa herramienta, o sea, esto es libre, ¿no? En ese sentido. Pero nosotros ya sabemos que Tinkercad, para los que no, bueno, les contamos, Tinkercad trabaja con figuras tridimensionales básicas y no tan básicas también, las combina de diferentes formas para poder hacer un objeto nuevo, ¿no? Por eso es que nosotros ya en esta etapa, cuando hacemos este análisis con el bocetito, es que ya empezamos a pensar en tridimensional, ¿sí? No es un cuadrado, un rectángulo y un círculo, sino que acá estoy hablando de cubos o prismas de base rectangular, como es la parte del dedo, cilindros, porque yo sé que luego en Tinkercad esas son las geometrías con las cuales vamos a estar trabajando, ¿sí? Eso por la parte de la morfología de la mano, ¿no? Digo, muy a grosso modo, muy
muy simplificado, muy abstracto también, porque no es la mano tal cual real como la vemos. Pero otro punto de análisis, y que también es el que lleva más tiempo y un poquito más complejo, no tanto igual cuando nos acercamos a verlo con mayor profundidad, es la parte de la articulación, cómo funciona. Y acá, de nuevo, tenemos algún profe de biología conectado y nos quiere dar el aporte, genial. Pero en realidad nos sirve mucho para poder trabajar la parte mecánica de la articulación, de cómo mueve, porque una cosa es verlo, y bueno, también entendemos que con la mano podemos hacer ciertos movimientos, pero otra cosa es tratar de recrear ese movimiento a partir de otras geometrías, ¿no? Para poder hacerlo realmente. Y acá es donde empieza también ese juego de abstracción, de bueno, ¿qué movimiento es que yo quiero que haga? ¿Es un movimiento pivotante que va en 180 grados o desde una posición fija, perdón, eh, va hacia una sola dirección? ¿Sí? Ese modo de pensar es como empezamos a acotar las cosas que vamos a querer desarrollar luego. En este caso, la pieza que funciona como articulación en la mano, la que nosotros hicimos de forma abstracta, está compuesta por las mismas geometrías, ¿sí? Solo una más es la que se agrega, pero básicamente las mismas geometrías que simplificamos acá la forma de la mano. Está compuesta por dos cubos, un cilindro y una esfera, y que luego eso, en definitiva, termina funcionando como una especie de polea, que es algo que todos, desde algún más cercano o más lejano, pero todos más o menos sabemos cómo funciona, o es un funcionamiento bastante simple para poder hacerlo, inclusive hasta para entenderlo antes de llevarlo a Tinkercad, inclusive podemos hacerlo con una pelotita y una cuerdita, ¿sí? Esa es un poco la idea de estos esquemas o bocetos, poder simplificar lo que vamos a querer modelar luego. Siempre después hay tiempo para seguir complejizando todo esto, ¿no? Porque esta pieza de articulación se puede complejizar, la forma base de esta mano también se puede empezar a complejizar, a parecerse un poquito más a una mano, ya cambiando el cubo base por de repente un prisma de base hexagonal que se ajuste un poquito más a los lados, al contorno de la mano, se empieza a parecer un poquito más. Siempre hay tiempo para complejizarlo, pero de nuevo, siempre es mejor arrancar como con geometrías simples, que sean fáciles de entender, ¿sí? O de poder visualizar, y para luego después complejizarlas si es que queremos hacerlo así. Esto por un lado, con la mano. Vamos a pasar ahora al foco con matemática. ¿Se acuerdan que acá queríamos hacer el cortador circular? Y parte de estos requerimientos es que, bueno, este cortador esté incluido en otra forma, que eso es bastante fácil de lograr porque, no sé, tenemos 1.000.000 de formas en Tinkercad para poder usarlas de base, pero el cortador tiene que ser circular, ¿tá? Entonces acá vamos a tener una especie de, o sea, es un círculo, pero en Tinkercad, de nuevo, vamos a tener un cilindro, ¿sí? Un cilindro hueco, no hueco, eso después lo vamos a ver. Y vamos a tener ciertas condicionantes para hacer estas subdivisiones de forma de la misma, que tengan el mismo tamaño, que sean iguales. Que eso era otra de las condicionantes para poder trabajar este concepto de fracciones, ¿sí? Mitades, tercios, cuartos, quintos, sextos y todo lo que queramos hacer. O sea, lo importante de analizar acá es qué ángulo dentro de esta circunferencia me permite a mí tener esa cantidad de divisiones de igual tamaño, ¿sí? Eso es lo importante para trabajar con ellos, para que luego lo puedan modelar. El cortador, la verdad que es bastante simple una vez que se entiende y la verdad que, o sea, sirve mucho para visualizar algo que muchas veces queda en el abstracto, como son las fracciones con los números, ¿no? Pero bueno, esto es uno de los posibles focos con matemática. Y ahora pasemos a la representación del dióxido de carbono, ¿sí? En este punto, para nosotros era importante, de nuevo, mantener, que vieron que tiene la misma forma del esquemita, muy similar a la del cortador, porque estamos trabajando con cilindros, con círculos acá en el papel, pero con cilindros luego en Tinkercad, o con esferas,
puede ser cualquiera de las dos. Y acá lo importante que habíamos dicho anteriormente con estos requerimientos es que vamos a trabajar con elementos, vamos a trabajar con el átomo de oxígeno, que en este caso van a tener que ser dos, que tienen que tener el mismo tamaño. Vamos a trabajar con el átomo de carbono, que sabemos que tiene que ser un poco más chico que los átomos de oxígeno. Sabemos que estos enlaces que tienen que pasar entre los elementos tienen que ser dobles, ¿sí? Y tienen que tener cierta posición entre el átomo de carbono y el de oxígeno. O sea, todas estas condicionantes son, en realidad, es una base conceptual de lo que queremos trabajar en la currícula de química. Y de nuevo, yo no soy docente de química, si hay algún profe de química mirando y que nos pueda también dar de repente otra condicionante más que haya que respetar para trabajar con este elemento, bienvenido sea. O sea, la gracia acá es poder encontrar la temática curricular que queremos desarrollar y cuáles son estas condicionantes para luego diseñar, ¿sí? Con respecto a química también tenemos hay un amplio espectro también de interacción, al igual que con matemática y con biología, porque a ver, con biología en este caso agarramos la mano, pero perfectamente podemos agarrar cualquier otra parte del cuerpo, digo, estamos llenitos de articulaciones de diferente tipo, tamaño y movilidades. La del codo es una muy interesante para poder trabajar también, o sea, y en química todo lo que tiene que ver con átomos y enlaces de elementos entre átomos es muy interesante para trabajar, porque todas esas cosas siempre quedan en el abstracto porque no las podemos visualizar tan claramente. Entonces son conceptos que se entienden, pero siempre quedan ahí como en un imaginario, ¿no? Referido a química, también hay un proyecto muy lindo que si tienen la chance de entrar en el blog del Liceo Solimar 1, es muy lindo para verlo, que se llama Biomoléculas en Acción, y se trabajaba en química con los conceptos de la currícula de química, se modelaba en Tinkercad y luego se imprimía, pero si no está la impresora, se puede hacer con cualquier otro tipo de material. Lo importante ahí es que ellos podían hacer la abstracción desde el concepto, desde lo que estoy trabajando en el aula, para luego pasar a Tinkercad y diseñarlo. Si llegan a entrar a ese blog que les digo, ponen Solimar 1 y ya les va a salir Biomoléculas en Acción y les va a salir este blog que les hablo. Y van a tener desde, no sé, micela de jabón, los enlaces entre, no sé, de repente había uno que trabajaban con la cadena de ADN, otro que trabajaba con colesterol, el bueno y el malo, y todo eso estaba modelado y diseñado en Tinkercad. O sea, esas abstracciones están muy buenas para trabajar lo curricular y poder visualizarlo luego, ¿sí? Como esto hay millones y de seguro que hay muchísimas que a nosotros desde acá ni se nos ocurre. O sea, ¿quién mejor que ustedes decirnos qué se les ocurre? Y hasta con otra asignatura, porque acá elegimos 3, pero hay muchísimas aplicaciones con geografía, ni que hablar con historia, o sea, hay muchísimas aplicaciones posibles y es este mismo desarrollo que hemos hecho hasta esta hora, ¿sí? El identificar qué es lo que quiero trabajar, qué foco le quiero dar, qué requerimientos o qué condicionantes esa temática me va a dar por sí misma y cómo puedo traducir todas esas condicionantes y esos requerimientos que quiero que cumpla este objeto o no sé, o lo que yo quiera diseñar, cómo lo puedo traducir eso a un esquemita o a un boceto, ¿sí? Y bueno, y luego de pasado esta etapa, que vamos a llegar a la parte de Tinkercad, que de nuevo, acá lo que yo les voy a mostrar es un video acelerado de cómo lo modelamos, cada uno de los ejemplos que fuimos viendo hoy. Después esto, no se preocupen, les vamos a compartir esta presentación, van a poder ver los videos mejor de lo que lo van a poder ver durante la transmisión. Y un poquito acá la idea, yo voy a poner acá el video, está acelerado, no se asusten, porque si no demoraría mucho, pero un poco acá es relatando qué fuimos haciendo luego de tener estos bocetos ya hechos, ¿no? Para los que no conocen Tinkercad, se los presento. Tinkercad es un programa bastante sencillo de usar.
va a trabajar siempre con lo que nosotros llamamos primitivas, que son figuras geométricas básicas. Tenemos otras categorías de figuras que no son tan básicas, que son un poquito más complejas, y tenemos un grado de control un poquito mayor sobre ellas para poder intervenirlas. Y como ven acá, podemos modificar medidas, que es lo que estoy haciendo ahí para hacer uno de los huecos, ¿sí? Vieron que hoy les dije, bueno, esto tiene una forma de C, que luego le vamos a hacer un hueco para que entre el servo. Les comenté que el servo estaba dentro de Tinkercad como una de estas primitivas para usarla de referencia. También acá lo que estamos, esta forma que ven ahí es un eje roscado, que es una de estas formas que es un poquito más compleja y que la podemos usar para hacer todos los huecos que necesitemos hacer. En este caso, para los huecos que tiene el servo en los extremos, ¿sí? Y para los tornillos que trae mismo el kit, en este caso los medimos. Y también para todo lo que tenga que ver con encastres, que es lo que estamos viendo acá, que va a tener que encastrar el servo, va a tener que encastrar el tornillo, va a tener que roscar en realidad. Es bien importante entender que tenemos ciertas tolerancias, ¿no? A la hora de diseñar. O sea, si el tornillo, para ponerles el ejemplo práctico, si el tornillo mide, lo medimos con un calibre y nos da que tiene, no sé, 1,8 mm, por tirar una medida, no recuerdo en el momento cuál era, bueno, entonces el hueco del eje roscado que vayamos a hacer ahí en Tinkercad va a tener que tener un poquito más, va a tener que ser un poquito más grande, ¿sí? Que la medida del tornillo que yo estoy utilizando. En este caso le podemos dar 2 milímetros y poquito, pero eso es importante tenerlo presente a la hora de hacer cualquier tipo de encastre, sea eje roscado, sea un encastre que va a presión, sea algo que tiene que quedar paradito, fijo en algún lugar. Siempre tenemos que dejar un cierto aire, ¿sí? Ya sea porque lo vamos a hacer impreso o porque lo vamos a hacer con otro tipo de material. Esto aplica para todo. Nunca es la medida exacta del lleno y el vacío con los que estamos trabajando. Y bueno, y después, para que esto sea regulable al borde de una mesa, ahí lo que están viendo es cómo vamos a desarrollar como la parte que nos permite tener esta soltura para poder ajustarnos a distintos grosores de mesa, ¿no? No es lo mismo la mesa que podemos tener en la casa que el escritorio que podemos tener en el aula. Quizás el borde de ese escritorio es más grueso. Entonces, este esquema inicial que tenía una forma de C pasa a tener dos L's donde una va a encastrar en otra, donde una de estas L's tiene al servomotor en la posición vertical, que es lo que queremos, y ahí lo que estamos haciendo también es que la verdad que no lo hemos utilizado, no, el encastre nos quedó muy bien, no hemos utilizado esa parte de las roscas, esta que está acá, estas dos roscas que estamos haciendo acá, que esto es por si quedaba muy flojo el encastre, poder hacer algo que hiciera tope contra la mesa, ¿no? Acá me van a ver en chiquito, pero este es el soporte del servo, ahí lo saqué, perdonen el ruido, el soporte del servo impreso. Pero también les cuento que tenemos el soporte del servo, la misma forma, hecho con cartón, ¿sí? Tengo el soporte, ahí terminó el video, pero tengo acá el soporte del servo, va al borde de la mesa, encastra así de la misma forma, ¿sí? Disculpen que ahí de repente les aparezco en chiquito. Pero lo que a mí me interesa que se lleven de esto es que el proceso previo que hacemos hasta llegar al programa Tinkercad es lo mismo para todos, ¿sí? No necesariamente tengo que tener una consideración especial en este momento que estoy trabajando, ya sea con el objeto impreso, con el objeto hecho con cartón o con cualquier otro material. El razonamiento es el mismo, ¿sí? Toda la definición que hablamos antes de dónde están los intereses, la motivación para trabajar o el foco que le queremos dar, cuáles son mis condicionantes y los esquemitas simples, es lo mismo tengamos o no tengamos una impresora 3D para hacer estos diseños. Eso es el foco mayor que quiero dejarles hoy, que los voy a aburrir con eso. Bueno, y vamos a salir un poquito de este ejemplo del soporte del servomotor y vamos a venir a la mano articulada, ¿sí? De nuevo, en la mano articulada va a ser el mismo procedimiento que hicimos con el servo. Parece un poquito más llamativa,
pero en realidad la forma es sencilla. Acá estamos arrancando con la pieza que hace de articulación. Y vieron que yo les dije, son cubo, esfera y un cilindro, y más nada. Y lo que estamos haciendo es dejar el hueco de esta esfera dentro de un contenedor, que en este caso es el cubo, para luego poder hacer una pieza, ¿sí? que tenga un borde curvo y me permita hacer este movimiento de polea que yo les hablaba hoy al principio, ¿sí? La idea justamente de esta pieza es que pueda tener primero las tolerancias que hablamos en el caso anterior, esto corre igual para todos, ¿sí? O sea, vieron que ahí la esfera en el hueco que hicimos antes, en el cubo, no calza perfectamente, sino que tiene un cierto aire. Esto es para que cuando vayamos a construir esto con otro material o lo vayamos a imprimir, no quede rígido, sino que se pueda justamente mover, hacer este movimiento que necesitamos que haga, porque esa es nuestra pieza que va a funcionar como articulación. Esa es la consideración más importante a tener en cuenta a la hora de este caso en particular, pero con cualquier elemento móvil que querramos hacer, dejar los aires necesarios para que las cosas se puedan mover. Y acá después lo que vamos a empezar a hacer es la mano propiamente dicha, ¿sí? Vamos a hacer un elemento, vieron que en Tinkercad, si no están familiarizados, capaz que están un poquito perdidos, pero en Tinkercad la idea es siempre poder trabajar con elementos tridimensionales que me puedan hacer o llenos o vacíos, que yo pueda sumar o restar para hacer objetos nuevos. Y en este caso estamos haciendo la forma de uno de los dedos con un cubo y un cilindro, como les mostré en el esquema, y estamos incluyendo en los lugares donde tenemos identificado que en el dedo hay, en cada una de las falanges, digámosle, que hay una articulación donde mi dedo se mueve, estamos incluyendo esta pieza articulada. Y simplemente, de manera muy sencilla, es que estamos dejando los tamaños de los diferentes dedos y que se hace la parte de la palma de la mano, y ahora vamos a ver qué vamos a hacer el pulgar, pero es utilizando la misma forma. Vieron que lo único que hicimos en este caso en Tinkercad es la pieza que funciona como articulación, un dedo genérico, y eso es lo que fuimos copiando y pegando para tener el resto de los dedos, y de luego utilizamos un cubo para hacer la palma de la mano. Geométricamente hablando, no, o sea, o morfológicamente hablando, mejor dicho, no tiene demasiada complejidad. De nuevo, son formas simples, básicas. Lo que tiene complejidad es la abstracción que estamos haciendo con los chiquilines, en este caso, para poder trabajar este concepto de articulación en la mano. Esa es la parte más compleja de todo este proceso y lo que a veces nos cuesta más, porque ese proceso de abstracción no es tan simple a veces. Por eso es que la recomendación siempre es arranquen por geometrías simples, para poder trabajar sin demasiados problemas. Después hay tiempo para esta mano hacerle 25.000 mejoras. Podemos trabajar con una forma que se asemeje un poquito más a la realidad, ya simplemente cambiando la forma de la palma. Podemos trabajar también con, no sé, si queremos incluir alguna tecnología en esta mano, hacerla que se pueda mover por sí misma y no solo que nosotros la movamos. Infinidad de cosas que podemos complejizar este diseño y este trabajo. Pero en realidad lo importante acá es hacer todo este trabajo previo que vinimos hablando y que los debo de tener medio aburridos ya, pero que venimos hablando previo. El cómo analizar lo que quiero hacer, qué condicionantes tengo, cómo tengo que trabajar esta pieza articular para que funcione bien. Pero bueno, ese es el mayor desafío, no el hacerlo en Tinkercad. Nosotros no tenemos que ser expertos en Tinkercad para poder hacer este tipo de cosas. Los chiquilines seguramente nos sobrepasen con creces en este punto. Lo importante poder trabajar con ellos es en todo este razonamiento previo para poder llegar a estos resultados. Es muy difícil decir, bueno, quiero hacer una mano articulada o una pierna articulada, por poner otro ejemplo, ¿no? Y ir de ese quiero, ir derecho a Tinkercad. Quizás no sale, porque somos recra, pero digo, no es el punto es poder trabajar los contenidos curriculares, el poder hacer todo este proceso de desarrollo desde el, bueno, quiero hacer o me interesa hacer tal cosa para luego poder materializarlo al final.
Ese fue el caso de la mano articulada. Ahora voy a pasar al del cortador circular. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, este cortador, el mismo procedimiento, tenía que tener una forma contenida en otra, tiene que ser con las partes iguales, trabajar diferente cantidad de subdivisiones. Este también lo tengo por acá, no sé si ahí lo ven, está un poquito chiquito, sí, pero tengo esta forma, que es la contenedora, que es un prisma de base hexagonal, puede haber sido cualquier otra, puede haber sido un prisma de base rectangular, podría haber sido otro cilindro, podría haber sido un prisma de base triangular, pentagonal, podría haber sido cualquiera, eso era libre, ¿sí? Tenía que estar contenido dentro de otra figura, esa parte era libre. Lo importante era de que el cortador sí tenía que ser circular, que es lo que les estoy mostrando acá, y que las subdivisiones adentro tenían que ser iguales. Y bueno, sabiendo cómo funciona Tinkercad y la lógica que tiene, sabemos que tenemos que agarrar un cilindro, que le vamos a dar la altura que querramos, que esto es libre, también no nos exigía ninguna altura específica, las condicionantes a trabajar. Y sabemos que a esa forma contenedora le tenemos que hacer ese hueco circular. Y que luego vamos a tener que agarrar otro cilindro y ahuecarlo para hacer el cortador efectivamente. No sé si ahí los mareé o me siguieron. Pero si ven el video, es la misma lógica de los encastres que venimos hablando. Yo voy a hacer la perforación en el prisma de base hexagonal, no me acuerdo ahí cuál fue la medida que pusimos, pero supongamos que fue 50. Bueno, una buena forma de arrancar con este cortador puede ser que tenga 48, ¿sí? Que tenga 48 por 48, por ejemplo. De luego se puede ir ajustando para que quede más justo o menos justo el encastre, pero siempre teniendo eso presente, ¿sí? Acá lo que están viendo es que estamos haciendo este cortador, lo estamos ahuecando porque yo quiero que tenga una pared bien finita, y esto es si lo queremos imprimir para que tenga menos tiempo de impresión, o si lo queremos hacer con cartón, PVC, madera, también gastar menos material y que sea más fácil de hacer. Y acá para el tema de los ángulos, esto es bien interesante de poder trabajarlo porque implica conocer cómo trabaja Tinkercad con los planos de rotación, ¿sí? Que esto es un punto que generalmente cuesta un poco en Tinkercad. Tinkercad va a trabajar siempre con planos de rotación. Me va a rotar en 3 planos, en el plano del piso, el XY, en el del costado, el YZ, y en el plano de atrás, el XZ, perdón. Entonces, teniendo presente que siempre me va a rotar en planos, para trabajar con el cortador, dentro de todo es una ayuda porque vamos a trabajar siempre en el plano del piso. Siempre vamos a trabajar con el plano XY. Y ahí lo que van a estar viendo en el video es cómo nosotros vamos a hacer la rotación de esta especie de barra que hicimos con la primitiva de cubo en los ángulos que habíamos especificado en el esquema. Siempre la rotación de los elementos Tinkercad las hace del centro del elemento. No es que nosotros podemos rotar una de las puntas y con eso ya queda, sino que nos rota el elemento entero. Entonces, en este caso, luego de que hacemos la rotación, en el caso ahí del video que están viendo, queremos hacer los tercios, ¿sí? No los sextos que aparece ahí. Entonces vamos a tener que cortar 3 de esas 3 mitades de esa barra que hicimos para hacer el cortador. ¿tá? Y para cortar, ¿sí? o quitar una parte de ese elemento, en Tinkercad utilizamos la lógica del programa, que es hacer un elemento con la propiedad de vacío y quitárselo a uno lleno. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que se llaman en software de modelado 3D una operación de sustracción? ¿Sí? No sé si vamos bien hasta acá, pero si voy muy rápido, si por el video no se está entendiendo mucho lo que les voy explicando. Pero en realidad el foco en esto está en el razonamiento previo, en el poder haber identificado qué ángulos necesitábamos para hacer estas subdivisiones de la forma que nos pedía, ¿no? Que fueran todas iguales y que pudiese cumplir con la premisa de hacer tercios, cuartos, quintos y sextos. Vieron que con ese mismo ángulo de 120 nos salen los tercios y nos salen los sextos. Cuando tenemos 2 barras perpendiculares entre sí, nos van a salir los cuartos. O sea, es bastante intuitivo una vez
que hicimos ese razonamiento previo. Y de nuevo, el foco está en haber identificado previamente qué queríamos hacer y qué condicionantes teníamos. ¿Sí? Eso es el foco principal de lo que queremos hacer. Bueno, y este video sigue, pero es un poco más de lo que ya les conté. Vamos a hacer los tercios, los cuartos, y creo que este video va hasta los sextos. Disculpen. Y vamos a pasar al siguiente, que es la representación del dióxido de carbono. ¿Sí? Y en este caso, hicimos, en el videito este creo que muestra solamente una de las alternativas, que hicimos una representación del dióxido de carbono. Y es bastante similar al, si se quiere, a lo del cortador en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, vamos a estar haciendo las letras que identifican al elemento, respetando los tamaños. Y para los enlaces en este video lo que hicimos fue utilizar una lógica similar a la de la articulación para poder hacer que fuera un único objeto, ¿sí? Pero hay otro video que después también se los vamos a dejar disponible que trabaja en la representación del dióxido de carbono más realista, o sea, con esferas, ¿sí? Que la más realista con esferas la tengo acá hecha, pero la tengo hecha con espuma plus y palitos de brochet, ¿sí? Tengo hecha la versión más realista con material concreto y tengo hecha la versión que están viendo ahí en el video impresa en 3D, que es con la articulación esta integrada, ¿sí? Pero bueno, es un poquito más de lo mismo de los demás videos. Se trabaja con la misma lógica de Tinkercad, los llenos y los vacíos, teniendo también los márgenes para hacer estos encastres y que funcionen. Pero es un poquito más de lo mismo que venimos hablando. De nuevo, después le vamos a dejar disponible esta presentación y van a poder ver los videos de forma tranquila, no se preocupen, ¿sí? Si hay alguna duda de estos videitos que les fui mostrando, nos avisan por el chat y no se queden con dudas de estos prototipos que hicimos hoy para ejemplificar. Pero de nuevo, el foco de hoy, ¿cuál era? Queremos utilizar el software Tinkercad de representación tridimensional para trabajar en el aula, ya sea por proyectos o curricularmente con alguna asignatura, pero lo importante de entender hoy es que podemos materializar esto que hicimos en Tinkercad con diferentes materiales, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de estos que pusimos acá, que son a modo de ejemplo, y otras tecnologías. El kit de robótica está muy bueno en este sentido porque es algo que nos permite utilizar como material, porque si conocen algún kit de robótica de los que tenemos acá en Ceibal, saben que tenemos muchas piezas para construir, barritas de diferentes tamaños, que tienen medidas estándar, que a nosotros eso nos sirve para tener de referencia, pero también tenemos la ventaja que con ese kit podemos programar ciertos movimientos, o sea, da la posibilidad a poder trabajar muy integradamente, porque si bien estamos incluyendo otra tecnología, también la estamos utilizando como material constructivo luego. Podemos incluir algo impreso en 3D o no. Y bueno, y cualquiera de estos materiales que ya les mencioné. Y bueno, y un poquito acá para ir cerrando, si no tenemos ninguna pregunta de todo lo que fuimos charlando, los invito a unirse al grupo de CREA de Laboratorios Digitales. Acá queda el código de acceso, que por ahí siempre estamos anunciando cualquier tipo de webinar abierto de este tipo que podamos estar dando. Y también los invito a que si de repente esta charla les gustó y le vieron mucho potencial para aplicarlo en sus aulas, ya sea con contenidos curricular o de proyectos, pero no saben cómo funciona Tinkercad, dicen, uy, está buenísimo, pero yo no tengo idea de cómo funciona este programa. Bueno, hay un curso que se llama Introducción al Modelado 3D con Tinkercad, que está disponible. Es bien cortito, si están inspirados, en una tarde lo hacen, porque en realidad el curso son videotutoriales. Cada videotutorial se enfoca en una acción concreta de Tinkercad, ya sea poner medidas, rotar, quitar un elemento, poner otro, alinear, y no demoran más de 1 o 2 minutos el video. Otro curso que puede estar bueno también para que salir un poquito de eso de si yo modelo tengo que imprimirlo en 3D, es como esa premisa de,
bueno, todos los cuadrados son rombos, pero no todos los rombos son cuadrados. Bueno, es lo mismo. Yo siempre que quiero trabajar con una impresora 3D tengo que utilizar un programa de modelado 3D, pero no siempre que utilice un programa de modelado 3D tengo que imprimir, ¿sí? Y este curso de maqueteado, la verdad que está muy bueno, tiene muchas alternativas que no son todas con herramientas, sino muchas que podemos hacer con las manos. Así que está muy bueno para ir probando. Y también hay un proyecto de brazo robótico con Microbit en el canal de YouTube de Microbit. Los invito a que vayan también allí, que van a ver el paso a paso de el análisis para hacerlo en Tinkercad de este brazo robótico, pero también la programación de estos servomotores para poder hacer los movimientos que queremos. Bueno, pero si no, esto es material de interés por si les interesa seguir indagando con este tipo de herramienta de trabajo. Y bueno, y si no tenemos preguntas, si no hay dudas, si no hay nada en el chat, los dejamos por acá. No se olviden de completar la encuesta de satisfacción que se les va a estar pasando mi compañera por el chat de YouTube. Y allí recuerden que cuando hacen clic en el botoncito de abajo de la encuesta pueden pedir ahí el certificado. Y bueno, si no hay ningún tipo de consulta, los vamos dejando por acá. No sé si hay algo, acá me comentan algo de la propuesta de fracciones. Sí, la de fracciones, miren, si les interesa, hicimos un webinar a principio de año en el grupo de laboratorios digitales, lo van a poder encontrar la grabación, lo hicimos en conjunto con el departamento de matemática de acá de Ceibal. Trabajamos con esta propuesta, pero también ampliamos un poquito el horizonte para diferentes alternativas. Con matemática hay muchísimos puntos de encuentro. Inclusive la forma en que se ponen las medidas en Tinkercad ya es un indicio para trabajar todo lo que es gráficas, colocación de cotas, planos de trabajo, la posibilidad que tenemos con los planos de trabajo para trabajar en Tinkercad y que se pueda visualizar bien son muy amplias. Pero bueno, no sé si tenemos algo más por el chat. Si no, lo dejamos por acá.